Buenos días. Dios les bendiga. Quiero iniciar con una pregunta sencilla, teniendo en cuenta que estamos en una fecha que manejamos muy bien. Usted se da cuenta que en estas fechas de diciembre las personas son capaces de armar una fiesta, sea cual sea el motivo. Si llega alguien, arman fiesta. Si se va alguien, arman fiesta. Si llega el mercado, arman fiesta. Y si se acabó la carne del asado, arman fiesta. Estamos en una temporada en la cual armar fiesta y celebrar algo se nos hace fácil. En Lucas capítulo 15, versículo 7, nos dice bajo qué contexto el cielo arma una fiesta. Y el texto dice, en pocas palabras, que hay fiesta en el cielo cuando 1000 personas se arrepienten. No, estamos equivocados, ¿cierto? Cuando 1.000.000 de personas llenan un estadio y se arrepienten. Tampoco. El texto de Lucas dice que en el cielo hay fiesta cuando una persona se arrepiente. Una sola. Y quiero iniciar haciéndoles una pregunta. Y la pregunta es muy sencilla. ¿Cómo se ve el arrepentimiento? ¿Cómo sabe usted que alguien se ha arrepentido? ¿Cómo se ve eso? ¿Cómo se manifiesta el arrepentimiento en una persona? Usted sabe que para que alguien pueda llegar al arrepentimiento, pues tiene que escuchar el evangelio y tiene que creer. Pero la pregunta es, ¿y cómo se ve el arrepentimiento? ¿Cómo se ve? Y yo voy a empezar introduciendo la enseñanza de esta mañana con una historia que usted desconoce en un contexto muy conocido. Una historia que usted desconoce en un contexto muy conocido. Todos han escuchado la historia del Titanic, ¿cierto? Resulta que el Titanic se aventuraba como la manifestación más grande del inicio de la edad moderna, donde se asumía que el Titanic era la obra maestra de la industria empezando el siglo XX. El ícono de la tecnología empezando el siglo XX era con el Titanic. Y ustedes saben que el Titanic se hundió. O sea que empezó mal el siglo XX. Y cuando el Titanic empieza a hundirse, aproximadamente 1528 personas alcanzan a tocar el agua. O sea, estoy hablando de los que no pudieron entrar en los barcos salvavidas. Dentro de las personas que no entraron a los barcos salvavidas se encontraba un hombre de nombre John Harper, que era un predicador. Este hombre no entró a la barca porque prefirió dejar allí a su hija. Entonces, él es uno de los 1528 personas que entraron al agua helada. Y esa persona tenía sus chalecos salvavidas y empieza a aprovechar esa magnífica oportunidad para salvarse. No, para predicar el evangelio. Y él empieza a ir de persona en persona y decirle, si no te arrepientes, vas a ir al infierno. Y llega un momento en el que el reverendo Harper nadó hasta un joven que se había subido en un pedazo de escombro. Hágase la idea que es el pedacito de madera que ustedes tanto conocen, ¿cierto? Y ese reverendo Harper le pregunta entre respiraciones, porque imagínense cómo será uno predicando el evangelio con ese frío. Las aguas empiezan a chuzarte de lo frío que están desde los pies hasta la cabeza. Y ese hombre le pregunta a ese joven, ¿eres salvo?
Y el joven respondió que no, que él no era salvo. Entonces lo que sigue a continuación es: ¿y quieres aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador? Y el joven, en medio de ese frío, en su tablita, llega y le dice: no me interesa. ¿Cómo respondería usted a esa negativa? Bueno, el reverendo Harper lo que hizo fue que se quitó su chaleco salvavidas y se lo entregó al joven y le dijo: entonces toma mi chaleco porque lo necesitas más que yo. Y ese reverendo siguió. Habían posiblemente otras 1400 personas para predicar el evangelio. Y parece ser que llegó un momento en el que se le acabaron las fuerzas y ya no podía ir más lejos, y volteó su mirada otra vez hacia el joven y se volvió a acercar con lo poquito que le quedaba de fuerzas a ese joven y le dijo: es necesario que te arrepientas. Y el joven se arrepintió. Se dice que solamente 6 personas fueron rescatadas de entre los botes salvavidas después de un tiempo de entre los 1528 personas que estaban. Y entre las 6 personas, ese joven había podido ser rescatada. Fueron 2 rescates en una noche. Logró salir con vida del naufragio y con vida espiritual por haber aceptado a Cristo. Las últimas palabras antes de sumergirse del reverendo Harper fue: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Lo interesante es que cuando usted va y mira la película de Hollywood sobre el Titanic, no aparece ni el joven recibiendo a Cristo, ni al reverendo Harper, ¿cierto? Usted lo único que ve son violinistas tocando hasta el fondo. Usted ve una historia de amor, pero no es una historia de amor, es una historia de pecado. Es una historia de adulterio, de fornicación, de envidia, de robo. Pero la gente aplaude la historia de Hollywood sobre el Titanic. En esa misma noche en el que ese barco se hundió, hubo 2 fiestas en el cielo. El reverendo Harper murió y fue al cielo. Y el joven que recibió el mensaje del evangelio se arrepintió, y según Lucas capítulo 15 versículo 7, hubo fiesta en el cielo. Pero no olviden la pregunta inicial: ¿cómo se ve el arrepentimiento? ¿Cómo se ve el arrepentimiento? Quiero que me acompañen por favor al libro de Jonás. Estamos aquí en el libro de Jonás. Y el título de la enseñanza en esta mañana es El gran milagro. El gran milagro. Y quiero que me acompañen en la lectura capítulo 3, versículos 5 al versículo 10. Y dice el texto: y los habitantes de Nínive creyeron en Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Cuando llegó la noticia al rey de Nínive, se levantó de su trono, se despojó de su manto, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive un decreto del rey y de sus grandes, diciendo: ni hombre, ni bestia, ni buey, ni oveja prueben cosa alguna, no pasten ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios con fuerza, y vuélvanse cada uno de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. ¿Quién sabe? Quizá Dios se vuelva, se arrepienta y aparte el ardor de su ira, y no perezcamos. Y vio Dios sus acciones, y que se habían apartado de su mal camino. Entonces se arrepintió Dios del mal que había dicho que les haría,
y no lo hizo. Vamos a orar. Dios, gracias te damos por tu palabra. Habla a nuestras vidas. Que tu palabra como semilla llegue a nuestros corazones. Abona, Señor, el terreno de nuestra mente, para que al recibir tu palabra, ella pueda dar el fruto digno del arrepentimiento, el fruto digno de haber sido llamados y de ser salvos. Haz un milagro en nuestras vidas en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuando usted y yo leemos la historia de Jonás y le preguntamos a Jonás, Jonás, ¿cuál es el milagro más grande que has dejado en el libro que has escrito? Seguramente cualquiera diría, pues que el gran pez se tragó a Jonás. ¡Oh, qué milagro! O posiblemente usted es un poquito más reservado y dice, bueno, no, a mí me parece que el milagro más grande es que Dios hizo lo que quiso con el barco y con la tempestad. Pues no. El milagro más grande que encontramos en el libro de Jonás es el arrepentimiento de toda una ciudad. Pero seguramente tú y yo no alcanzamos a comprender esta verdad, porque para ti el arrepentimiento solamente es un sentimiento superficial que termina en unas pocas palabras. Para muchos el arrepentimiento simplemente es decir, lo siento, me equivoqué. Y se queda allí. Pero de lo que está hablando Jonás es de el arrepentimiento de toda una ciudad perversa y malvada, que lo único que quería era mostrarse como aquellos que tenían el poder para quitar la vida. Eran muy malos. No había temor en sus corazones. Y Jonás nos dice que el milagro más grande es el arrepentimiento que Dios produce en el corazón de las personas. Pero insistimos en la pregunta inicial: ¿cómo se ve el arrepentimiento? ¿Cómo sabes que tú te has arrepentido de tus pecados? ¿Cómo sabes que vives una vida conforme a lo que Dios demanda de ti? ¿Cómo sabes que estás en obediencia a la palabra de Dios? Para eso vamos a ver 3 puntos. Y no los quiero enumerar porque realmente me pareció importante e incluso tan amplio cada punto que preferí darle 2 títulos a cada punto. Y por eso quiero hacerlo detenidamente. El primer punto lo he titulado La respuesta apropiada al mensaje divino. La respuesta apropiada al mensaje divino. ¿Cuál es la respuesta apropiada al mensaje divino? El arrepentimiento. El arrepentimiento debe ser la respuesta que tú y yo debemos dar cada vez que escuchamos un mensaje de la palabra de Dios. Fácilmente podemos titularlo de otra forma: la reacción de los ninivitas al mensaje de Jonás. Eso es lo que leemos en el versículo 5. Usted sabe que Jonás llegó, él no quería ir a Nínive, pero Dios lo empuja a ir y él llega, y no ha pasado un día de predicación y ya la ciudad se está arrepintiendo. Y es el mensaje más corto de toda la Biblia y más exitoso de toda la Biblia. Cuando usted va al libro de Hechos, pues Pedro lanza un mensaje grandísimo. Él prácticamente recorre todo el Antiguo Testamento explicando por qué Jesucristo tenía que nacer y morir, y tenía que morir por causa de los judíos y por causa de los romanos, pero tenía que resucitar. Pero Jonás lo único que dijo es: o se arrepienten o Dios los destruye en 40 días.
¿Y qué hizo la ciudad? Versículo 5. Y los habitantes de Nínive creyeron en Dios. Hay unas versiones que dicen creyeron a Dios. Me gusta mucho como dice la Biblia de las Américas. Creyeron en Dios. Y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. En la antigüedad yo creo que hoy también sigue siendo igual. La comida y el vestido se acomodaban a lo que querían exteriorizar las personas según sus sentimientos. Efectivamente, si usted va a una boda, se viste con traje de boda y espera que le den un ponqué de boda, ¿cierto? No está esperando que le den un ponqué ramo. Si usted va a un funeral, usted intenta vestirse no tan brillantemente y no está esperando que le den un ponqué de boda. Por lo menos un cafecito para acompañar el dolor. Si usted se da cuenta, el vestido y la comida desde tiempos inmemoriales ha acompañado el sentimiento que tienen las personas en ciertos momentos de la vida. Y si usted se da cuenta, parece ser que en Nínive no estaban de fiesta con la llegada de Jonás. No dijo aquí Jonás que entonces las personas empezaron a matar vacas y a decir, comamos y bebamos que mañana moriremos. No, ellos entendieron el mensaje. Cuando ellos escucharon el mensaje de Jonás, lo que hicieron fue que proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio y desde el mayor al menor creyeron en Dios. Vamos a ir respondiendo a la pregunta que tenemos frente a nosotros. Si usted se da cuenta, de una forma sencilla, el arrepentimiento aquí en el libro de Jonás se ve como que cambiaron su forma de pensar, buscaron algo o una manera de manifestarlo en sus palabras y actuaron conforme a lo que se les requería. ¿Cómo fue que cambiaron su forma de pensar? Primero, creyeron en Dios. ¿Conocían a Jehová? No, no conocían a Jehová. ¿Conocían la santidad de Dios? No, no conocían la santidad de Dios. ¿Conocían lo que Dios demandaba de ellos? No, tampoco. Pero cuando Jonás llega y les dice que hay un Dios que va a juzgar su maldad, entonces ellos conocen a un Dios que es santo y que va a juzgar la maldad. ¿Y qué hicieron? Creyeron en Dios. Su forma de pensar cambió. Segundo, versículo 5, y proclamaron ayuno. ¿Y por qué digo que proclamaron ayuno es una manifestación del habla? Porque usted no dice o no comunica nada que le parezca importante. Proclamar ayuno es como cuando usted está contento en el barrio y dice, hey, vamos a jugar. Entonces todo el mundo dice, hey, vamos a jugar. ¿Qué vamos a jugar? Vamos a jugar bingo. Entonces arman un bingo en el barrio, ¿cierto? Y todo el mundo comienza el voz a voz, porque están alegres. En Nínive empezaron a proclamar ayuno porque estaban preocupados. El arrepentimiento también se manifiesta en nuestras palabras. Es necesario que yo comunique cuando he recibido el mensaje y sé que hay preocupación en mi vida porque el pecado me agobia. Tengo que comunicarle al otro que es necesario arrepentirnos de nuestros pecados. Primero, cambias tu forma de pensar. Segundo, tus palabras se adecúan a lo que estás pensando. El arrepentimiento se manifiesta con mis palabras. Pero tercero, actuaron. Versículo 5 y dice, y se vistieron de cilicio. En la antigüedad, a ellos les interesaba que las personas vieran cómo se veía su sentimiento. Siempre que había una preocupación, siempre que había un problema, normalmente las personas cambiaban su atuendo.
Y el cilicio era un vestir muy particular porque era un ropaje, unas túnicas hechas con pelo de camello. ¿Qué significa pelo de camello? No es algodón, no es lino, no es suave ni sedoso. El pelo de camello es áspero, no te permite comodidad. O sea que si vas a orar, es bueno que te pongas un traje de camello porque no te vas a dormir. Esa más o menos es la idea, ¿cierto? El pueblo se vistió de cilicio. Querían que todos vieran lo que había en su corazón: dolor, tristeza, preocupación por la noticia que habían recibido. Y lo interesante es que el inicio del versículo 5 dice que la reacción de los ninivitas fue unánime. Unánime. Toda la sociedad se movió. No hubo uno solo que no se moviera. Dice que desde el mayor hasta el menor, desde el más eminente hasta el más humilde y de pronto de poca importancia, toda la ciudad se movilizó a buscar el perdón de Dios. ¿Qué conclusión llega uno aquí después de leer estas palabras de Jonás? Si lo que está diciendo Jonás es: por sus pecados van a ser castigados, y toda la ciudad se mueve, la conclusión a la que llegamos es que todos se sintieron pecadores. Todos se sintieron pecadores. ¿Usted se siente pecador? Cuando usted escucha que la palabra dice que no hay uno solo bueno, ni un solo hombre bueno, ¿usted se siente bueno? ¿Usted se siente excluido de lo que el texto bíblico dice? Cuando la palabra del Señor dice que no hay una sola buena obra que tú puedas hacer para quedar bien delante de Dios, porque cualquier buena obra que tú hagas, Dios las ve como una porquería, ¿tú ves tus buenas obras como porquería? Pues si no te sientes así, déjame decirte que los ninivitas sí se sintieron así cuando escucharon el mensaje. Cuando ellos escucharon que eran pecadores, se movilizaron. Buscaron el favor de Dios. Buscaron el favor de Dios. Todos se arrepintieron de su maldad. Ahora, vamos a decir que todos los ninivitas fueron salvos. ¿Se imagina la fiesta en el cielo? Imagínense ustedes la fiesta en el cielo. Gran milagro. ¿Cuánto daría usted por tener la habilidad para predicar y llevar a los demás al arrepentimiento? ¿Es un deseo de su corazón que usted, cada vez que abra su boca y presente el evangelio, las personas puedan arrepentirse de sus pecados? ¿O por el contrario, solamente te interesa vender tus productos, ganar la discusión, mostrar que tienes más conocimiento que los demás? Lo importante para el cristiano debe ser obedecer. Y muy pocos de nosotros realmente estamos interesados, ni desearíamos que Dios hiciera ese milagro de que cada vez que compartamos el evangelio, las personas crean en Cristo. Por el contrario, si yo les hablara a ustedes de milagro, usted estaría esperando la casa, el carro, la beca, salir de las deudas, ¿cierto? Ir de paseo, etcétera, etcétera. Pero no estarías pensando en que las personas se arrepientan de sus pecados. Cuando usted y yo somos fieles al mensaje, que entre otras cosas fue lo que hizo Jonás. Jonás no cambió el mensaje que Dios le dio, aunque no quería ir a Nínive. Cuando Jonás entrega el mensaje fielmente,
Dios hace que aún el rey de la ciudad escuche el mensaje y se arrepienta. Y eso es lo que nos lleva al segundo punto: el alcance social del Evangelio. El alcance social del Evangelio. ¿Qué quiero decir con eso del alcance social del Evangelio? Que el Evangelio es para todas las clases sociales y para todos los niveles económicos de la sociedad. Eso de ser una iglesia exclusiva para los ricos está mal. Eso de predicar solamente a los pobres porque los ricos no se salvan está mal. Todos necesitan del Evangelio. Todos. Pero también quise darle otro título a ese punto: la respuesta del gobierno de Nínive al mensaje divino. La respuesta del gobierno de Nínive al mensaje divino. Hay una frase muy conocida dentro del medio cristiano protestante, y es que cuando Dios habla, aún los reyes deben escuchar y obedecer. ¿Y por qué esa frase tan particular? Bueno, desde tiempos antiguos los reyes se creían hijos de los dioses, por lo tanto, dioses. Y sobre ellos entonces no había nada y no había nadie que les ordenara qué hacer. O sea que ellos no se sentían pecadores, ellos no se sentían que cometían errores, y si perdían una batalla era porque ese era el momento de partir hacia otra dimensión. Pero no necesariamente que se equivocaran. Es una manera muy particular de pensar sobre cómo vivirían esas deidades humanas. Pero cuando usted mira el versículo 6, dice el versículo 6 de Jonás, capítulo 3, versículo 6, cuando llegó la noticia al rey de Nínive. Fíjese usted que no dice que Jonás fue delante del rey de Nínive, no dice eso. No dice en qué momento fue que la noticia llegó, simplemente le llegó la noticia al rey. ¿Cuál fue la noticia que le llegó al rey? Posiblemente la noticia que le llegó al rey es que todo el pueblo se estaba arrepintiendo, de que había un profeta que venía de parte de Dios diciendo que si la ciudad no se arrepentía, en 40 días serían destruidos. Y aún el rey de Nínive, y mire muy bien esto que dice, aún el rey de Nínive, dice versículo 6, se levantó de su trono. Después dice, se despojó de su manto, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Y yo no sé si usted alcanza a comprender lo que está pasando aquí. Pero lo que acaba de hacer el rey es decir, no soy ni el soberano, ni depende de mí salvar esta ciudad. Se bajó del trono en el que gobernaba y se quitó sus vestiduras de autoridad. ¿Y qué hizo? Se puso una ropa como pidiendo misericordia, como un miserable, en términos coloquiales, a lo colombiano, con un toque de sentido social, podríamos decir, un habitante de calle. Se vistió como un habitante de calle. Y en vez de sentarse en el palacio de gobierno, buscó un lugar cualquiera sobre ceniza para pedir por su vida. Cuando Dios habla, hasta los reyes deben escuchar y obedecer. No olvides la pregunta inicial. ¿Cómo se ve el arrepentimiento? ¿Cómo se ve el arrepentimiento?
El rey de Nínive no se conformó solo con decretar el arrepentimiento del pueblo. Él escuchó la noticia, vio que las personas se estaban arrepintiendo, él se unió al movimiento, al avivamiento que se estaba dando en la ciudad de Nínive y decretó. Cuando hay un decreto es que, así usted no quiera, tiene que hacerlo, pero parece ser que él como que no quería quedarse por fuera de la moda, ¿cierto? Todos nos estamos arrepintiendo, yo también me arrepiento, y para que se den cuenta que es que esto es en serio, entonces es una orden, todos se tienen que arrepentir. Bueno, ¿y yo cómo sé que tú te arrepentiste si te estoy obligando a que te arrepientas? Realmente no era la intención del rey obligar a las personas a que se arrepintieran. Era una respuesta a lo que ellos ya habían entendido que era necesario como ciudad hacer. Todos hemos pecado. Todos hemos pecado. El rey estuvo dispuesto a dejar los símbolos de su majestad y de autoridad imperial y unirse al pueblo. Y ante un juicio divino, no valen las categorías y distinciones sociales. Dios, cuando ha decretado que el hombre es pecador, sea que nazcas en una cuna de oro o en un pesebre, excepto Cristo, todos son pecadores y deben morir por causa de su pecado. ¿Y por qué decimos precisamente que esta manifestación de arrepentimiento de la ciudad es un milagro? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué ejemplo nos da la Biblia? Te voy a decir de una forma rápida qué dice la Biblia sobre el arrepentimiento del hombre. Dios le permitió al pueblo de Israel por más de 400 años tener reyes. Y cada uno de esos reyes tuvo cerca profetas. Y todos esos reyes tenían la orden de conocer la ley de Dios, escribir con su propio puño toda la ley de Dios, para que la conocieran y la obedecieran. Y la mayoría de los reyes desobedeció la ley de Dios. No solamente eso, Dios les envió a los profetas para que el pueblo de Israel se arrepintiera, y fue delante de los reyes para exigirles que se arrepintieran. Y el pueblo de Israel no se arrepintió por más de 40 años. Porque el arrepentimiento no puede proceder de un corazón a menos de que Dios haga de ese corazón sensible a la voz de Dios. El pueblo de Israel por sus propios méritos nunca pudo arrepentirse de sus pecados. Pero oh sorpresa, un profeta que no quería profetizar va a la ciudad por excelencia mala y predica, aunque no quería predicar, y un pueblo que no era el pueblo de Dios se arrepiente en un solo día de predicación. ¡Qué milagro! Efesios capítulo 5 versículo 6 dice que la salvación es un regalo. La salvación es un regalo. Acompáñame a Efesios capítulo 5 versículo 6. Dice el texto: que nadie os engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Si tú crees que eres bueno, si tú crees que tu moralidad te va a salvar, haces parte de lo que el versículo 6 dice,
y es que eres un hijo de desobediencia y la ira de Dios va a caer sobre ti. Va a caer sobre ti. Romanos capítulo 1 versículo 18 también dice y afirma lo mismo. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Toda autoridad puesta por Dios que se ve pecador entiende que como cabeza ha conducido a sus seguidores al pecado. Si tú sabes que eres pecador y eres un padre de familia, si tú entiendes que eres un pecador y administras una empresa y sabes que has tomado decisiones que han llevado a tus funcionarios a pecar, si tú eres una persona que trabaja para el gobierno y sabes que eres pecador y no has hecho las cosas como Dios demanda, tú has inducido no solamente a los que están debajo de ti en autoridad, sino a las personas para quienes estás legislando, las estás llevando a pecar. Y deberías adoptar la misma actitud del rey de Nínive. Arrepentirte y buscar con esfuerzo y esmero que los demás también se arrepientan. Israel no se quiso arrepentir después de tener muchos reyes, pero Nínive con su rey buscaron el arrepentimiento. Hay un ejemplo bíblico de un hombre, de un rey de Israel, que fue de los más malos, el rey Manasés. Y no solamente de los más malos, sino que de los más longevos. O sea, no solamente hizo mucha maldad, sino que duró mucho tiempo haciendo mucha maldad. Acompáñeme a Segunda de Crónicas capítulo 33. Porque quiero usted que vea cómo Dios obra en el corazón del hombre. Segunda de Crónicas capítulo 33. Y vamos a leer del versículo 1 al versículo 17. Préstele atención a la lectura, por favor. Manasés tenía 12 años cuando comenzó a reinar y reinó 55 años en Jerusalén. E hizo lo malo ante los ojos del Señor conforme a las abominaciones de las naciones que el Señor había desposeído delante de los hijos de Israel. Y préstele atención a las maldades que hizo. Versículo 3. Porque reedificó los lugares altos que su padre Ezequías había derribado. Levantó también altares a los Baales e hizo aceras. Y adoró a todos los ejércitos de los cielos y los sirvió. Versículo 4. Edificó además altares en la casa del Señor. O sea, fue al templo santo y separado solamente para el Dios verdadero y lo llenó de muchos ídolos, de la cual el Señor había dicho: mi nombre estará en Jerusalén para siempre. Edificó altares a todos los ejércitos de los cielos en los dos atrios de la casa del Señor. No solamente eso, mire lo que sigue. E hizo pasar por fuego a sus hijos en el valle de Ben-Hidom. ¿Qué significa pasar por fuego? Los quemó, los sacrificó a los dioses. Practicó la hechicería, usó la adivinación, practicó la brujería y trató con medium y espiritistas. Hizo mucha maldad ante los ojos del Señor, provocándole a ira. Pregunta: ¿qué es lo que produce la idolatría y la hechicería y la desobediencia delante de Dios? Produce ira. ¿Estás desobedeciendo a Dios? Estás produciendo ira. Sencillo, ¿cierto? Versículo 7. Colocó la imagen tallada del ídolo que había hecho en la casa de Dios, de la cual Dios había dicho a David y a su hijo Salomón: en esta casa y en Jerusalén
que he escogido de entre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre, y no volveré a quitar el pie de Israel de la tierra que yo he asignado para vuestros padres, con tal de que cuiden de hacer todo lo que les he mandado conforme a toda la ley, los estatutos y las ordenanzas dados por medio de Moisés. Si hay algo que tienes que hacer con la palabra de Dios es conocerla toda y obedecerla toda. Si tú no conoces la palabra del Señor, estás desobedeciendo algo de lo que Dios ha dicho que debes hacer. Y si estás desobedeciendo algo de lo que Dios ha dicho que debes hacer, la ira del Señor está sobre ti. Versículo 9. Así hizo extraviar Manasés a Judá y a los habitantes de Jerusalén para que hicieran lo malo, más que las naciones que el Señor había destruido delante de los hijos de Israel. Pero ¿qué hace el Señor cuando quiere salvar a alguien? Trata con él. Versículo 10. Y el Señor habló a Manasés y a su pueblo, pero ellos no hicieron caso. Por eso el Señor hizo venir contra ellos a los comandantes del ejército del rey de Asiria, que capturaron a Manasés con garfios, lo ataron con cadenas de bronce y lo llevaron a Babilonia. Cuando estaba en angustia, ¿quién? Manasés imploró al Señor su Dios. Mire lo tremendo. Dios con Nínive le mandó un mensaje, ellos creyeron, imploraron al Señor y se arrepintieron. Dios con Manasés tuvo que llevarlo a un lugar, hacerlo pasar como un esclavo, que aguantara hambre, que sufriera, y solo ahí entonces ¿qué hizo? Clamó al Señor y se humilló. En otras palabras, según Jonás, se cambió de ropas y se sentó en cenizas. Se humilló grandemente delante del Dios de sus padres. Y cuando oró a él, ¿Dios qué? Se conmovió por su ruego, oyó su súplica y lo trajo de nuevo a Jerusalén, a su reino. Entonces Manasés supo que el Señor era ¿qué? Dios. ¿Ya tú conoces a Dios? Mira que no me está diciendo el texto bíblico que conoces a Dios cuando tienes abundancia, sino cuando ¿qué? Cuando has recibido el arrepentimiento. Versículo 14. ¿Cómo se ve el arrepentimiento? Después de esto, edificó las murallas la muralla exterior de la ciudad de David al occidente de Gijón, en el valle, hasta la entrada de la puerta del pescado, y rodeó con ella el Ofel y la hizo muy alta. Entonces puso comandantes del ejército en todas las ciudades fortificadas de Judá. ¿Cómo se ve el arrepentimiento? También quitó los dioses extranjeros y el ídolo de la casa del Señor, así como todos los altares que había edificado en el monte de la casa del Señor y en Jerusalén, y los arrojó fuera de la ciudad. ¿Cómo se sigue viendo el arrepentimiento? Y reparó el altar del Señor y sacrificó sobre él ofrendas de paz y ofrendas de gratitud. Y ordenó a Judá que sirviera al Señor. Fíjese que él como rey no se quedó solamente con un arrepentimiento personal. Él tenía una responsabilidad de mostrar y dar ejemplo de cómo era el arrepentimiento. ¿Y qué intentó hacer Manasés? Ordenó a Judá que sirviera al Señor, Dios de Israel. Sin embargo, el pueblo aún sacrificaba en los lugares altos, aunque solo al Señor su Dios. ¿Quién debía someterse al decreto real? Volvamos nuevamente a Jonás. ¿Quiénes se debían someter al decreto real? Según la ordenanza del rey, todos. ¿Qué buscaba el rey de Nínive? Que todos se arrepintieran. ¿Qué fue lo que logró Manasés? Bueno, Manasés en Judá se arrepintió, dice el texto que se arrepintió de verdad, pero el pueblo no quiso seguirle. En Jonás vemos que el decreto real consistía de dos partes. En primer lugar, establecer lo que la población debía dejar de hacer.
Y vamos allí nuevamente a Jonás, capítulo 3, versículo 7. Y dice, e hizo proclamar y anunciar en Nínive por decreto del rey y de sus grandes, diciendo, ni hombre, ni bestia, ni buey, ni oveja prueben cosa alguna. Entonces la primera parte del decreto consistía en dejar de hacer algo. ¿Dejen de qué? De comer y de beber. Dejen de celebrar. Dejen de vivir como normalmente viven. Y la segunda parte del decreto consiste en hacer algo. ¿Qué hay que hacer? Versículo 8. Si no, cúbranse de cilicio hombres, y lo interesante es que dice, y animales. Y clamen a Dios con fuerza. Y vuélvase cada uno de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. Es interesante. ¿Por qué los animales tenían que ayunar? Usted sabrá que yo tengo un gato. Y si no lo sabe, tengo un gato que parece una vaca. Es blanco con negro. Y ese gato, cuando ya ve que tiene 3 granos en su jarrita, en su cosito, empieza a chillar desesperado. Como quien dice, a mí no me vas a dejar aguantando hambre, me faltan todavía 3 granitos, me haces el favor y me echas comida. Y cuando se le acaba la comida a ese animal, empieza a chillar. Más o menos esa era la intención del rey de Nínive. Los animales que estaban dentro de la ciudad estaban acostumbrados a recibir su porción de alimento cada cierto periodo de tiempo. Pero cuando un animal está acostumbrado a recibir alimento y lo deja de recibir, empieza a desesperarse y a hacer sonidos por causa de su hambre. Imagínense cómo sonaba Nínive 10 días después del decreto del rey, cuando toda la ciudad, hombres, mujeres, niños, animales, vacas, ovejas, asnos, burros, empezaron a ayunar. ¿Cómo sonaba esa ciudad? Bueno, esa ciudad sonaba como que había un gran clamor a Dios. Eso era lo que estaba buscando el rey de Nínive. Que todos clamaran, suplicaran a Dios para que no les castigara. Pregunta, ¿cómo se ve el arrepentimiento? Como una súplica pidiéndole a Dios que perdone tus pecados. Así se ve. Y quiero hacer un gran paréntesis aquí, porque seguramente usted dirá, bueno, pues es narración solamente, ¿cierto? Pues sí, Jonás es solo narración. Pero esto nos conecta con una doctrina importantísima. Y esa doctrina debemos estudiarla, comprenderla y vivirla, ¿cierto? Y esa doctrina se llama la doctrina de la conversión. Y la doctrina de la conversión es una moneda con 2 caras. La conversión, por un lado, se ve como la fe. Una fe que no solamente cree y no solamente acepta lo que ha creído, sino que se pone, digámoslo así, pone su confianza en aquello que ha creído. No es un simple saber de que Dios existe. No es un simple saber de que en Navidad celebramos que Jesús nació, sino que dice que confía en que Jesús, quien nació y murió y resucitó, es quien puede salvarle de sus pecados. Esa es la primera cara de la moneda de la conversión. ¿Cuál es la segunda cara de la moneda de la conversión? El arrepentimiento. ¿Cómo sabes tú que realmente crees? Esa fue una pequeña conversación que tuve con una persona en estos días. Defíneme la fe en una sola palabra, le dije a esta persona. Y ella efectivamente fue a Hebreos capítulo 11 y me dijo, pues la Biblia dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y yo le dije, no, pero necesito que me la definas en una palabra, porque si no sabes definir la palabra fe en una sola palabra, seguramente no crees. Y no supo.
Entonces yo se la definí. Yo le dije, fe en una palabra se define como obediencia. Obediencia. Cuando tú miras todo el listado de Hebreos capítulo 11 sobre los hombres de la fe, tú ves que todos ellos obedecieron aunque no recibieron lo prometido en esta vida. Obedecieron. La fe se traduce como obediencia y el arrepentimiento es una manifestación que se deja ver a causa de lo que se sabe que se es. Y quiero regalarte 3 definiciones de arrepentimiento, por si no captas la idea en una, entonces la captas en la otra. La primera idea es que el arrepentimiento es una tristeza sentida de corazón. No es un pesar, ay, qué pesar, ay, tan pobrecito, entonces yo también me siento pobrecito. No, es un dolor de verdad. El arrepentimiento es una tristeza de corazón por causa del pecado. No es un remordimiento, Una renuncia al pecado. Y un propósito sincero de olvidar y caminar en obediencia a Cristo. Hay otra definición de arrepentimiento. Y está relacionada con que el alma ha sido equipada para percibir la realidad de su necesidad y abandonando el pecado, acepta a Cristo. Ojo, porque cuando hay arrepentimiento, según esa definición, por fin conoces la realidad de tu condición. No eres bueno. Qué pena, no eres bueno y debes arrepentirte. No es que porque criaste a tus hijos eres bueno, no eres bueno. Eres muy pecador. No es que porque has trabajado por muchos años y gracias a Dios levantaste a tus hijos y a tu familia, eres bueno. No eres bueno. Eres pecador. Y a menos de que sientas el peso del pecado sobre tus hombros, nunca vas a poder acceder al arrepentimiento. Hay otra definición y esta la conocen más. Y dice así: el arrepentimiento es una tristeza divina que incluye un elemento de odio al pecado. ¿Odias el pecado? ¿Sabes por qué no te has arrepentido? Porque todavía amas tu pecado. Porque todavía usas la mentira para quedar bien. Porque todavía te gusta hacer cosas escondidas cuando sabes que si la haces en público vas a ser censurado. El arrepentimiento tiene que ver con odiar el pecado. Cuando tú odias algo, no quieres ver el objeto de tu odio. Y una determinación de abandonarlo y vivir una vida santa. Esa definición es de Martin Lloyd Jones. La primera de Wayne Grudem. Tanto la fe como el arrepentimiento hace parte de la conversión. Y la pregunta es, ¿qué entender por conversión? Es la decisión consciente de arrepentimiento del pecado y creer en Cristo para salvación. Eso es como cuando tú sabes que vas directo para el infierno, porque cada acto de pecado que haces te hunde más y más en lo más profundo y caliente del infierno. Y lo aclaro para que usted sepa que el infierno quema y no se apaga la llama. Y muchas personas van directo de las sillas de las iglesias al infierno. La palabra lo dice. Son 4 tipos de terreno los que reciben el mensaje. Y solo uno es el que llega a dar fruto. Los otros 3, posiblemente, de los 3, 2 estuvieron mucho tiempo sentados en las sillas y las bancas de las iglesias.
pero nunca se arrepintieron. Conversión es la respuesta, ojo con esto, voluntaria al llamamiento del Evangelio. ¿Y qué dice el Evangelio? Pues mira la historia del Señor Jesús. Cuando el Señor Jesús empezó su ministerio, dijo: arrepiéntanse. Cuando ustedes leen las palabras del apóstol, del profeta Juan el Bautista, él dijo: arrepiéntanse. ¿Cómo empezó la predicación de los apóstoles? El apóstol Pedro en Hechos capítulo 2 dice: arrepiéntanse. Y cuando usted lee ese hermoso compendio de Romanos del apóstol Pablo, dice: arrepiéntanse. ¿En qué trata el arrepentimiento? ¿De qué trata el mensaje del Evangelio? De un llamado al arrepentimiento. No es de abundancia. Recuerde que la riqueza no compra el cielo. Recuerde que la fama no compra el cielo. Recuerda que tener un buen apellido, Alvarino, no me va a llevar al cielo. No me va a llevar. Conversión es volverse de una vida de pecado a Cristo. ¿Tienes fe? Es la pregunta. ¿Te has arrepentido? ¿Has puesto tu confianza en Cristo para el perdón de tus pecados o confías en ti? ¿O por el contrario no quieres creer en el único camino para salvación? Porque la Biblia es clara, solo hay un camino para la salvación, uno solo. Dios no comparte su gloria con nadie. El único medio para salvación es Cristo. Ni los santos, ni María, ni el Papa, ni Buda, ni tus buenas acciones, ni el universo, nada te va a salvar sino solo Cristo. Y Cristo es la piedra de tropiezo. O crees o no crees. O obedeces o sigues en tu vida de desobediencia. Pero la invitación es a que creas. La invitación es a que dejes que tu corazón sea expuesto a la palabra de Dios. Y como lo dice Hebreos, la Biblia, que es como una pequeña cuchilla que hace una pequeña fisura en tu corazón, limpie tu corazón y te sane de tu pecado. Hoy has escuchado la manera como se ve el arrepentimiento. Yo no sé si te has arrepentido, pero Dios nos da una bofetada a nosotros al hacer el milagro más grande de la historia en medio de un pueblo totalmente pagano, con un predicador que no quería predicar. Y Dios usó a un predicador que no quería predicar para salvar multitudes, porque, como lo hemos aprendido, el mensaje del libro de Jonás es que la salvación es ¿de quién? Del Señor. La salvación es del Señor. Él salva a quien Él quiere salvar. Pero tú tienes que creer. Tú tienes que abrir tus oídos, abrir tus ojos y ver que la única opción para que pueda liberarte de este mundo de maldad y de pecado es creer en Cristo. Es la única forma. Y eso te va a exigir humillarte. Y eso fue lo que vimos en Jonás. ¿Qué hizo el pueblo? Se humilló, cambió sus ropas, el rey se bajó de su trono y se humilló. La salvación es de Dios. La salvación es de Dios. Y hay una promesa hermosa para nosotros. Juan capítulo 6 versículo 37 dice que el que viene a Cristo no le echa fuera. Pero tienes que ir. Tienes que ir. Ahora, ¿qué pasará si consideras tu camino y reconoces tu pecado delante de Dios? ¿Qué pasa si realmente te arrepientes? ¿Qué pasa si realmente tú dices: Dios, yo he sido muy malo, he robado, he matado, he negado a mi familia,
Hasta he hecho que otros me consideren como si fuera un Dios, pero quiero la salvación, dependo de ti. La pregunta es, ¿cómo responde Dios a una verdadera respuesta de arrepentimiento? Bueno, Jonás, capítulo 3, versículo 10. Y vio Dios sus ¿qué? Acciones, que se habían apartado de su mal camino. Entonces se arrepintió Dios del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Y yo te quiero decir lo siguiente. Yo era una persona que vivía en el pecado y que cada acción y cada pensamiento que yo tenía y hacía, lo único que generaban era acumular ira para el día de mi castigo. Eso es lo que Dios decretó desde la fundación del mundo. Todo aquel que peca va a morir. Dios lo había decretado así. Y yo era una persona que estaba condenado a morir. Pero cuando el Señor permitió que yo fuera a Él, tal como lo dice Zacarías, ven a mí y yo me volveré a vosotros. Cuando el pueblo o cuando una persona se arrepiente de su maldad, ¿Dios qué hace? Dios también se arrepiente del mal que dice que te iba a hacer. Dios es fiel. Y por cuanto es fiel y no cambia, Él ha hecho promesas. Y las promesas es que todo aquel que confiesa que el Señor Jesús es su Salvador, Él le hace su hijo. Yo no sé cómo estés delante de Dios. Éxodo capítulo 34 versículos 6 y 7 nos muestra claramente algo que muchos de nosotros desconocemos. Dios sí es un Dios de ira. Dios es un Dios que castiga el pecado. Pero antes de castigar, Él tiene mucha paciencia con cada uno de nosotros. Y por eso el texto dice que Él le iba a enseñar a Moisés su nombre. Y dice, el Señor Dios compasivo y clemente, lento para la ira, ojo esto, y abundante misericordia y fidelidad, el que guarda misericordia a millares. ¿Cuántos habían en Nínive? Lo veremos en las próximas enseñanzas, pero eran muchos. Y después dice, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado. ¿Qué hace Dios? Perdona la transgresión y el pecado. No desconozcas al Dios de la Escritura. Dios es un Dios compasivo y clemente. Él se hace conocer como aquel que perdona. Así como muchos dicen, Messi es un calidoso. Bueno, Dios es compasivo, pero de verdad. Dios ama, pero un amor de verdad. No como ese amor que has conocido, sentimental y emocional, que un día está arriba y otro día está abajo. No. Dios ama de verdad. Dios ama de verdad. Y si tú te sientes culpable, y si tú te sientes miserable, entonces vas a llegar delante de Dios y le dices, Dios, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Dios lo que va a hacer es señalarte a la cruz y decirte, si crees en el Jesús, mi Hijo, el que derramó toda su sangre en esa cruz, eres salvo. Un paso de fe. Un solo paso de fe. Creer en Cristo. No es más. O te humillas y reconoces que no depende de ti, ni de tu buena moralidad, ni de tu religión, sino que depende de obedecer y creer en Cristo, entonces serás salvo. No es más. No es más. Ahora, ¿y qué hay de nuestro papel?
como cristianos. Usted ya lo leyó en Romanos capítulo 10, versículo 14. Nínive no se arrepiente si no hay un predicador. Los 40 días de plazo para Nínive empezaban en el momento en que el predicador entrara a la ciudad y dijera: arrepiéntanse. Necesitamos predicadores. Romanos capítulo 10 nos enseña claramente cuál es el papel en la obra milagrosa que Dios hace en el incrédulo. ¿Qué debemos hacer? Llevar el mensaje. ¿Y cómo creerán en lo que no han oído? ¿Y cómo oirán si nadie les predica? Y adivina a quién le toca predicar. Pues no es que le toque, es que si usted ha recibido un regalo tan grande, ¿cómo te vas a quedar callado? Si sabes lo que es el arrepentimiento, entonces sabes lo importante que es ir y predicar. Ir y predicar. Y cuando tú predicas, no faltará alguien que diga, como el padre de Marcos 9:24, Dios, ayúdame en mi incredulidad. No faltará alguien a quien tú le predicas que de pronto responda como el pecador de Lucas 18:13. Ten compasión de mí, Dios. Y no es algo que tú hagas, es algo que Dios hace. Por eso concluimos: tus años en la religión no te van a salvar. Tu moralidad frágil e hipócrita no te va a salvar. Las buenas obras de caridad que haces no te van a salvar. Entonces, ¿qué te va a salvar? Si te humillas delante de Dios y reconoces tu necesidad de Cristo, entonces Dios se arrepentirá de derramar toda la ira que tú mismo has acumulado para ti y te llevará a disfrutar de la paz que solo Él te puede dar. Para concluir, cuando Jesús nació, el mundo estaba en su desorden. Cada quien creía lo que quería creer, hacía lo que quería hacer. El mundo entero ignoró el nacimiento del Salvador. Los más humildes, los más despreciados en la sociedad judía, fueron los únicos que pudieron ver al Dios recién nacido, unos miserables pastores. Pero el resto del mundo lo ignoró. Cuando el Señor Jesús fue crucificado en la cruz, la mayoría del mundo lo ignoró. Quiso ignorarlo. Y hoy muchas personas están predicando el Evangelio y hay muchos que quieren seguir en la ignorancia. Tu papel y mi papel es que haya la menor cantidad de ignorantes sobre la verdad de que hay un Salvador. Y depende de ti y depende de mí que cada vez que nos encontremos en unas fiestas como estas que vamos a celebrar en estos días, las personas puedan escuchar del Evangelio. No te conformes con comer carne asada, buñuelo, natilla, empanadas y te vas a acostar después de las 12. Tienes que entender que tu papel y el llamado que Dios te ha hecho es el mismo que le hizo a Jonás. Ve y predica. Para que termines diciendo como la reina Esther: no sé si para este momento he sido llamado. Cada vez se están restringiendo más la posibilidad de predicar el Evangelio por internet. Y no me importa, porque mi papel y mi llamado no es a predicarle a la web. Mi papel es predicar a todo aquel que esté a mi alrededor. Hemos disfrutado de la facilidad de montar predicaciones por Facebook, por Twitter, por llenar la red de predicadores. Pero si la cierran como lo están haciendo, ya
Han sacado videos y mensajes del pastor Paul Washer de internet, los han vetado. Del hermano Juan Manuel Vaz lo han vetado. Y dentro de poco, cuando usted y yo empecemos a predicar con mayor fluidez sobre Cristo y se diga que Cristo no es la verdad, porque el gobierno va a empezar a decir qué es la verdad, entonces nos van a vetar y yo no me voy a preocupar. Yo me voy a preocupar cuando deje de predicar a las personas que estén a mi alrededor. Así que te invito a que practiques la palabra, obedezcas la palabra, y que si ya sabes cómo se ve el arrepentimiento y no lo has visto en tu vida, dile al Señor que te lleve al arrepentimiento, porque es un regalo que Dios da. Te invito a que te pongas en pie, vamos a orar, y que el Señor permita el gran milagro en tu vida. Señor, gracias te doy por esta palabra que has permitido exponer ante mis hermanos, ante los amigos que nos han visitado. Señor, cuán duro es nuestro corazón para escuchar. Y cuando vemos tu luz, esa luz quema nuestros ojos. Pero Juan capítulo 1 versículo 18 dice que has permitido que te veamos por medio de Cristo. Y ahora podemos verte. Y todo aquel que cree y ve a Cristo, ve a Dios el Padre. Y el que cree en Cristo hallará la paz y la salvación que necesita. Permítenos, Señor, ser obedientes a tu palabra. Que si aún no hemos experimentado la salvación que tú das, tú nos concedas el arrepentimiento. Y que si hemos disfrutado de la salvación que tú das, entonces que podamos ser fieles y obedientes al mandato de llevar tu verdad. Porque esa es tu voluntad y en esa manera te glorificas en medio del mundo, porque por medio de la propagación del Evangelio tú traes a los tuyos, los sacas del mundo y los llevas a la luz para que sean salvos. Te lo pido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.